¿Qué sucede cuando dos personas que lo sienten todo se enamoran? Podrías pensar que es la combinación perfecta. Dos empáticos, dos almas que comprenden el dolor que perciben, lo no dicho que cargan con el peso emocional de los espacios por donde caminan. Finalmente alguien que lo entiende, alguien que te ve. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Esa comprensión perfecta podría ser precisamente lo que hace que la relación sea imposiblemente difícil. 7 cosas que suceden cuando dos empáticos se enamoran. Algunas se sentirán como reconocimiento, otras podrían doler. Pero si te quedas conmigo a través de las 7, comprenderás por qué esta relación, ya sea que dure o termine, es una de las maestras más profundas que jamás encontrarás. ¿Alguna vez has conocido a alguien y has sentido que podía ver directamente a través de ti no solo tus palabras, sino el espacio entre ellas? Las cosas que nunca has dicho en voz alta. Quizás has experimentado esa sensación extraña, ser completamente comprendido, pero también sentirte aterradoramente expuesto. Como estar desnudo frente a alguien que puede leer cada cicatriz, cada miedo oculto, cada parte de ti que pensabas haber enterrado. A veces te preguntas si esta conexión intensa te está sanando, o si te está mostrando algo que tu psique no está lista para enfrentar. Carl Jung dedicó toda su vida a estudiar qué sucede cuando dos mundos inconscientes colisionan. Él comprendió algo que la mayoría de las personas pasa por alto. El amor no es solo conexión, es proyección. Cuando dos empáticos se encuentran, no solo se están enamorando el uno del otro, se están adentrando en su propio inconsciente reflejado a través de los ojos de otra persona. Jung llamó a esto la danza del ánima y el ánimus. Lo femenino interno encontrándose con lo masculino interno. La imagen del alma que has cargado en la oscuridad repentinamente toma forma. Y lo que parece amor perfecto, a menudo son dos personas viendo sus propios yos rechazados en el otro. Esto no es cinismo, es una verdad más profunda. Porque según las enseñanzas de Jung, las relaciones más poderosas no son las más fáciles. Son aquellas que te obligan a volverte consciente, a ver lo que has estado evitando, a integrar lo que has separado. Voy a llevarte a través de 7 cosas que suceden cuando dos empáticos se enamoran. Estas no son observaciones superficiales. Están arraigadas en la psicología profunda, en la comprensión de Jung de la psique, como un ecosistema viviente donde nada es aleatorio y todo porta significado. Algunos de estos patrones se sentirán familiares, otros podrían ser incómodos. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre este tipo de amor. La intensidad que sientes no es solo química, es tu inconsciente exigiendo integración, tu alma pidiéndote que te vuelvas completo. Y el viaje va a pedirte todo de ti. ¿Otadu? Lo primero que sucede es esto. Tus emociones se vuelven tan intensas que no puedes distinguir dónde terminan las tuyas y dónde comienzan las suyas. Es como dos sistemas climáticos colisionando. Relámpagos, truenos, todo amplificado hasta el punto donde una pequeña alegría se vuelve éxtasis y una tristeza menor se siente como ahogarse. Te despiertas sintiendo ansiedad, pero no estabas ansioso cuando te fuiste a dormir. Entonces revisas tu teléfono y ves un mensaje, mañana difícil. Y de repente tiene sentido. Estabas sintiendo su ansiedad antes de que siquiera te lo dijera. Esto no es habilidad psíquica, es algo que Jung comprendió sobre la psicología humana. La psique no respeta límites, es porosa, especialmente entre dos personas cuyos sistemas nerviosos están sintonizados para captar todo. Piénsalo como dos cámaras de eco. Una persona siente algo y la otra lo amplifica. Luego rebota de vuelta amplificado nuevamente. La alegría se convierte en alegría duplicada.
Pero la ansiedad se propaga como un virus emocional. Podrías notar que te ríes con ellos por algo pequeño, un recuerdo compartido, una broma tonta, y de repente te estás riendo tan fuerte que no puedes respirar. No recuerdas la última vez que te sentiste tan ligero. Su alegría te está dando permiso para sentir la tuya. O lo contrario, están teniendo un día terrible en el trabajo. Ni siquiera te lo han contado todavía. Pero para la tarde estás agotado, pesado, como si hubieras absorbido su mal día a través del aire. ¿Alguna vez te has sentido triste sin saber por qué, solo porque tu pareja estaba triste? Esa es la realidad del contagio emocional entre empáticos. Y no siempre es hermoso. A veces es abrumador. Jung escribió sobre esto en su trabajo sobre el inconsciente, cómo presiona hacia arriba buscando expresión a través de cualquier recipiente disponible. Cuando dos empáticos se conectan, se convierten en recipientes para las emociones no vividas del otro. La alegría que no podías permitirte sentir sale a la superficie a través de ellos. La rabia que has estado suprimiendo erupciona cuando están enojados, incluso si su enojo no tiene nada que ver contigo. Esta es la función trascendente, intentando dar a luz algo nuevo en ambos. Pero al principio solo se siente como ahogarse, como si hubieras perdido la capacidad de regular tu propio estado emocional, porque estás demasiado ocupado absorbiendo el de ellos. Y aquí está el patrón más profundo debajo. No solo estás sintiendo sus emociones, estás sintiendo tu propio inconsciente reflejado y amplificado a través de su presencia. Ellos ríen libremente y eso activa la parte de ti que aprendió a suprimir la alegría. Lloran abiertamente y eso despierta el dolor que has estado cargando en silencio. Esto es lo que hace que la conexión sea tan intensa. No solo estás conociendo a otra persona, te estás conociendo a ti mismo en todas las formas en que has estado fragmentado. Esta es la primera lección. Tus emociones ya no son solo tuyas. Y eso es tanto el regalo como la trampa. Porque si no puedes diferenciar, si no puedes distinguir qué es tuyo y qué es de ellos, te perderás en la amplificación. Dos personas ahogándose juntas, ninguna capaz de respirar. Pero algo aún más extraño está sucediendo bajo la superficie. Lo segundo es, ¿qué tan rápido se forma el vínculo? Antinaturalmente rápido, como si hubieras saltado todas las etapas normales y te hubieras lanzado directamente a lo profundo. ¿Los conoces? Y en cuestión de días, a veces horas, estás compartiendo cosas que nunca le has contado a nadie. Heridas de la infancia, miedos más profundos. La historia sobre tu padre que juraste que te llevarías a la tumba. Se siente como destino. Como si se hubieran conocido a través de vidas. Finalmente, alguien que comprende sin explicación. Pero Jung llamaría esto otra cosa. Proyección. Este es el ánima y el animus a toda fuerza. Las imágenes del alma que llevamos en nuestro inconsciente repentinamente reciben un rostro. Lo masculino en ti reconoce lo femenino en ellos. O lo femenino en ti ve lo masculino en ellos. Y crea química instantánea. Pero aquí está el truco. No los estás viendo realmente. Estás viendo las partes de ti mismo que has exiliado. Las cualidades que rechazaste porque no encajaban con quien pensabas que debías ser. Son sensibles, así que proyectas tu propia sensibilidad reprimida en ellos. Son fuertes, así que ves tu propia fuerza negada. Y se siente como completitud, como si fueran la pieza que falta. Pero la completitud es una ilusión. Porque lo que realmente estás experimentando es tu propia psique, mostrándote lo que necesitas integrar. ¿Alguna vez has notado? Cuando una relación se forma tan rápido, a menudo implosiona igual de rápido. Eso es porque el vínculo traumático no es amor.
Son dos partes heridas intentando sanarse mutuamente. Y las heridas no sanan a través de la fusión, sanan a través de la conciencia. Compartes tu trauma en la segunda cita. La historia del padre que se fue, la traición que te destrozó, y ellos comparten la suya. Y por un momento se siente sagrado, como si estuvieran creando un espacio seguro para el dolor del otro. Pero lo que Jung comprendió, lo que intentó enseñar en su trabajo sobre desarrollo personal, es esto. El reconocimiento no es preparación. Solo porque alguien ve tu herida no significa que puedas sanarla. Solo porque te sientes comprendido no significa que hayas hecho el trabajo interno. Los arquetipos se mueven rápido. Crean química poderosa, conexión instantánea a la sensación de destino. Pero la conciencia siempre es lenta. En sus escritos privados, Jung fue claro sobre este peligro. No dejes que el inconsciente te seduzca haciéndote creer que la intensidad equivale a intimidad. No confundas la velocidad de la proyección con la profundidad de la relación. Porque la proyección crea atracción. Pero la individuación, volverse completo dentro de ti mismo, requiere separación. El espacio para ver claramente quiénes son realmente, no quienes tu inconsciente necesita que sean. Y aquí está lo que suele suceder. Te enamoras rápido porque no te estás enamorando de ellos. Te estás enamorando de la imagen reflejada de tu propia alma. Ellos encarnan algo con lo que has perdido contacto. Quizás es creatividad que enterraste para ser práctico. Quizás es apertura emocional que bloqueaste para mantenerte seguro. Quizás es salvajismo que domaste para encajar. Sea lo que sea, lo ves en ellos. Y estás magnetizado. No porque sean tu alma gemela, sino porque te están mostrando lo que has repudiado en ti mismo. Este es el concepto de Carl Jung sobre sincronicidad en acción, coincidencias significativas que no son accidentes. Conoces a esta persona en el momento exacto en que tu psique está lista para integrar lo que representan. Pero la integración no sucede a través de fusionarse con ellos. Sucede a través de reclamar esas cualidades dentro de ti mismo. Si te enamoraste rápido, no estás equivocado, no eres ingenuo, solo estás inconsciente. Y la inconsciencia no es un defecto moral, es un punto de partida. La pregunta es, ¿permanecerás inconsciente? ¿Seguirás proyectando tu completitud en ellos? ¿O usarás esta relación como un espejo para ver lo que has estado evitando en ti mismo? Porque es ahí cuando las cosas se complican. Si esto está resonando, déjame saber en los comentarios qué patrón reconoces más. Y suscríbete porque apenas estamos comenzando con las capas más profundas de la sanación emocional, a través de la perspectiva de Jung. Lo tercero es lo más seductor y lo más peligroso. Tus límites se disuelven. Su tristeza se convierte en tu tristeza. Tu ansiedad se convierte en su ansiedad. Dejas de saber dónde terminas y dónde comienzan. Y al principio esto se siente como intimidad, como si finalmente te hubieras fusionado con alguien que comprende. Pero Jung tenía un término para esto: participation mystique. Un estado de fusión psicológica donde los límites del ego colapsan y dos personas se convierten en un campo emocional indiferenciado. Para los empáticos esto se siente natural. Has pasado toda tu vida percibiendo las emociones de otras personas. Ahora estás con alguien que percibe las tuyas. Es como llegar a casa, excepto que no es hogar. Es disolución. Estás teniendo un buen día. Todo se siente ligero. Entonces los ves y de repente hay esta pesadez en tu pecho. No han dicho nada todavía, pero ya lo sabes, están luchando. Y ahora tú también. Te sientas a escribir en tu diario: me siento ansioso hoy. Entonces te detienes. Espera, ¿esta es mi ansiedad? ¿O solo estoy captando la suya? Ya no puedes distinguir. Y esa confusión es la señal de advertencia.
Porque la verdadera intimidad no borra los límites, los requiere. Dos personas completas pueden encontrarse en el espacio entre ellas, pero dos fragmentos solo pueden aferrarse. Esto es lo que Jung quiso decir cuando enfatizó que el objetivo no es la unión, es la completitud dentro de la separación. No fusión, sino diferenciación. Empiezas a cancelar planes con amigos porque su energía es tan pesada que te sientes culpable por querer salir y divertirte. Dejas de hacer las cosas que amas: pintar, correr, escribir, porque de alguna manera en la fusión has perdido contacto con tus propios deseos. Te dices a ti mismo que es amor, es sacrificio, es estar ahí para ellos. Pero Jung lo vería diferente. Te estás perdiendo y lo estás llamando conexión. La sombra en este patrón es la codependencia disfrazada de empatía. Te dices que los estás ayudando al absorber su dolor, pero lo que realmente estás haciendo es evitar el tuyo. Porque si estás ocupado cargando sus emociones, no tienes que sentir las tuyas. Si estás manejando su ansiedad, no tienes que enfrentar por qué tienes tanto miedo de decepcionar a la gente. Esta es la muerte silenciosa que sucede en nombre del amor. Desapareces, poco a poco, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que no recuerdas quién eras antes de ellos. Y la parte más cruel, es posible que ni siquiera sepan que está sucediendo, porque te has vuelto tan bueno en mezclarte, en acomodarte, en cambiar de forma para coincidir con su estado emocional. Jung escribió sobre esto, la pérdida del ser en las relaciones, cómo sacrificamos nuestra individualidad para mantener la conexión, y cómo ese sacrificio siempre termina en resentimiento, porque no puedes perderte realmente y permanecer enamorado. Puedes mantenerte apegado. Puedes mantenerte enredado. Pero amor, el amor requiere un yo para dar. ¿Alguna vez has sentido que te preocupas más por sus sentimientos que por los tuyos? Esa es la pregunta que revela el patrón, cuando su estado emocional determina todo tu día. Cuando no puedes ser feliz si están tristes. Cuando no puedes descansar si están ansiosos. Dos ríos fusionándose en uno. Suena poético, pero, en la práctica, es una inundación que destruye ambas orillas. Tu conciencia siempre es la última en saber. Piensas que estás siendo amoroso, solidario, una buena pareja, pero en algún lugar muy profundo hay una parte de ti que se está asfixiando. Una parte que quiere gritar: ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mis necesidades? ¿Qué hay de la persona que era antes de convertirme en mitad de nosotros? Y cuando no puedes distinguir dónde terminas y dónde comienzan algo más, comienza a suceder. Lo cuarto es el silencio. Las cosas que no dices porque tienes miedo de lastimarlos. Puedes sentir cómo caerán tus palabras. Eres un empático, sabes exactamente qué frase los activará, qué tono hará que se cierren, qué verdad se sentirá como traición. Así que te lo tragas, eliges el silencio. Te dices que estás siendo amable, maduro, eligiendo la paz sobre el conflicto. Pero esto es lo que Jung comprendió sobre el silencio. No crea paz, crea presión. Lo que no dices no desaparece. Se va bajo tierra. Se convierte en un complejo, un grupo emocional autónomo que vive en tu inconsciente ganando poder cada vez que lo suprimes. Dicen algo que te duele, algo despectivo sobre tu trabajo o descuidado sobre tus sentimientos. Pero ves el agotamiento en sus ojos, el estrés que están cargando. Así que te tragas el dolor. Está bien, dices, y lo dices en serio. En ese momento realmente crees que lo estás dejando ir. Pero pasan las semanas. Los pequeños dolores se acumulan. Olvidan responderte el mensaje. Hacen planes sin preguntarte. Se desquitan contigo por algo menor. Y un día algo pequeño sucede, dejan platos en el fregadero y explotas.
rabia que no sabías que tenías, palabras que no querías decir, dolor que ha estado acumulándose durante meses. Están conmocionados. ¿De dónde salió esto?, preguntan. Nunca me dijiste que estabas molesto. Y te das cuenta. Has estado actuando paz mientras librabas una guerra dentro de ti mismo. Esta es la sombra del empático, usar tu sensibilidad como razón para evitar el conflicto. Decirte que estás protegiendo la relación cuando en realidad la estás matando de hambre. Porque las relaciones no mueren por el conflicto, mueren por la falta de autenticidad, por la lenta acumulación de verdades no dichas, por la persona la máscara que usas para mantener todo tranquilo, volviéndose más real que tu yo actual. Jung escribió extensamente sobre esto. La persona es necesaria para la supervivencia social, pero cuando confundes la máscara con tu identidad, pierdes contacto con tus profundidades. Y en relaciones entre empáticos, la máscara se convierte en soy el comprensivo, soy el que no necesita, soy el que hace espacio para tu dolor. Pero debajo te estás ahogando en necesidades no expresadas, resentimientos no dichos, verdades que te aterroriza nombrar. ¿Alguna vez has permanecido en silencio para mantener la paz solo para darte cuenta de que el silencio estaba creando una guerra dentro de ti? Este es el patrón que Jung vio una y otra vez. Personas que evitan el conflicto para preservar la conexión, que sacrifican la autenticidad por la armonía y que terminan perdiendo ambas, porque el inconsciente no respeta tus intenciones. No le importa que estés tratando de ser amable. Cuando reprimes, la verdad erupciona. Siempre. Solo es cuestión de cuándo. Quizás sale de manera indirecta agresión pasiva, retirada fría, castigos sutiles. Quizás sale todo de una vez en una explosión que los conmociona a ambos. O quizás se vuelve hacia adentro convirtiéndose en depresión, ansiedad, una vaga sensación de que algo está profundamente mal. La función trascendente, el término de Jung, para la capacidad de la psique de integrar opuestos, requiere diálogo, requiere traer los opuestos a la conciencia, amor, y enojo, compasión y honestidad, amabilidad y límites. Cuando silencias un lado de la ecuación, no creas paz, creas división. Y la división siempre lleva a la sombra. La sombra aquí es todo lo que no estás diciendo. Cada vez que te muerdes la lengua, cada vez que actúas comprensión mientras te sientes descartado, cada vez que dices, está bien, cuando no lo está, y la ironía más cruel. Estás haciendo esto porque no quieres lastimarlos. Pero tu silencio está lastimándolos a ambos, porque ellos pueden sentirlo, incluso si no pueden nombrarlo. Los empáticos siempre perciben cuando algo está mal, así que comienzan a caminar sobre cáscaras de huevo también, con miedo de ser honestos porque tú no estás siendo honesto. Y lentamente la relación se convierte en una actuación donde ambos están fingiendo. Esta es la violencia silenciosa que cometemos en nombre del amor. Nos traicionamos a nosotros mismos y lo llamamos protección, pero el silencio oculta algo aún más peligroso. Lo quinto es el ciclo del rescate. Ambos intentan sanar las heridas del otro, pero nadie se salva. Solo se ahogan juntos, están luchando con ansiedad. Puedes sentirla vibrando a través de su espacio compartido. Así que intervienes, investigas terapeutas, envías artículos sobre técnicas de respiración. Te quedas despierto hasta las 2 de la mañana, hablándolos a través de un ataque de pánico. Te sientes necesitado. Con propósito. Así es como se ve el amor, ¿verdad? Estar ahí. Sostener el espacio, ayudarlos a sanar. Pero esto es lo que no notas. Estás agotado. Y ellos en realidad no están sanando.
si acaso se están volviendo más dependientes de ti para regular su estado emocional. O voltea el guión. Están tratando de arreglar tu depresión, sugiriendo meditación, comprándote libros sobre pensamiento positivo, animándote a simplemente intentar yoga, y te sientes sofocado, juzgado, como si tu dolor fuera un problema a resolver en lugar de una verdad a sostener. Esto es lo que Jung llamó el triángulo dramático de Karpman en las relaciones rescatador, víctima, perseguidor. Y ciclas a través de los tres inconscientemente. Comienzas como el rescatador interviniendo para salvarlos de su dolor. Pero cuando no mejoran, te conviertes en la víctima agotado, no apreciado, martirizado. Y eventualmente, cuando el resentimiento se acumula, cambias a perseguidor culpándolos por no sanar lo suficientemente rápido, por tomar demasiado, por no estar agradecidos por todo lo que has hecho. Luego ellos hacen el mismo ciclo contigo y dan vueltas y vueltas. El patrón más profundo aquí, el que Jung pasó su vida tratando de iluminar, es este. Cuando intentas arreglar a tu pareja, en realidad no los estás viendo. Estás viendo tus propias partes heridas reflejadas en su lucha. Estás ansioso, así que su ansiedad se siente insoportable. Arreglas la suya para no tener que enfrentar la tuya. Estás deprimido, así que su tristeza te activa. Intentas levantarlos para no tener que sentarte con tu propia oscuridad. Esta es proyección en su forma más destructiva. No los estás amando la fantasía de que si puedes sanarlos, te sanarás a ti mismo. Pero Jung fue claro. No puedes individuarte por alguien más. Ellos tienen que caminar su propio camino, enfrentar su propia sombra, hacer su propio trabajo de sombra. Y cuando intervienes para rescatarlos, no estás ayudando. Estás interfiriendo con el proceso mismo que los haría completos. ¿Alguna vez te has sentido más agotado por intentar ayudar de lo que habrías estado simplemente estando presente? Ese agotamiento es la señal. Es tu psique diciéndote, esto no es amor, esto es evitación. Porque el amor real, el tipo del que Jung escribió en su trabajo posterior, no es sobre rescatar, es sobre presenciar. Estar al lado de alguien mientras enfrenta sus propias profundidades. No cargarlos a través, sino confiar en que encuentren su propio camino. La sombra de la empatía es esta. Usas tu sensibilidad como una herramienta para controlar, para evitar, para mantenerte a salvo de tu propio dolor no procesado. Si estás ocupado manejando sus emociones, no tienes que sentir las tuyas. Si estás enfocado en su sanación del alma, no tienes que hacer tu propio trabajo. Y aquí está la paradoja que Jung comprendió. Cuanto más intentas salvarlos, más te pierdes. Y ninguno de ustedes sana, porque la sanación empática no sucede a través del rescate, sucede a través de la responsabilidad. Cada persona siendo dueña de su propio dolor, su propio proceso, su propio camino hacia la completitud. Cuando le quitas esa responsabilidad, cuando intentas sanarlos, en realidad estás diciendo, no confío en que puedas manejar tu propia vida. Y eso no es amor, es miedo. Miedo de que si enfrentan su dolor solos, te dejarán. Miedo de que tu valor se mida por cuánto puedes arreglar. Miedo de que si no eres necesitado, no eres amable. Así que sigues rescatando. Y ellos siguen dependiendo. Y la relación se convierte en una trampa donde ambos se están ahogando mientras intentan salvarse mutuamente. Dos salvavidas que olvidaron que saben nadar. Y cuando el rescate falla, cuando todo se desmorona, el dolor real comienza. Lo sexto es la ruptura. Y para dos empáticos no es solo perder a una persona, es perder una parte de tu alma. La relación termina, quizás dramáticamente, quizás en silencio,
Quizás solo dicen que necesitan espacio, necesitan encontrarse a sí mismos. Y tú entiendes. Siempre has entendido. Pero entender no detiene el dolor. Te despiertas y tu primer pensamiento es ellos. Ves algo hermoso y alcanzas tu teléfono para compartirlo, entonces recuerdas. Se fueron. El dolor no es solo tristeza, es desorientación, como despertar en una casa donde todos los muebles se han movido y sigues chocando contra las paredes en la oscuridad. Jung escribió sobre este fenómeno. Cuando has proyectado tu ánima o ánimus en alguien, cuando los has convertido en el portador de tu imagen del alma, perderlos se siente como perderte a ti mismo, porque en cierto sentido lo estás. Has externalizado tu completitud, los has convertido en el contenedor de tu yo no vivido, y ahora ese contenedor se ha ido. El tú que existía con ellos, esa versión ya no funciona. Las rutinas, las bromas privadas, el ritmo de tus días, todo ha colapsado. Y para los empáticos la herida de abandono se activa con intensidad máxima. Cada miedo infantil de ser demasiado no suficiente, no amable, todo sale a la superficie de una vez. Reproduces cada conversación buscando dónde salió mal. Analizas cada momento tratando de entender qué podrías haber hecho diferente. Tu mente se convierte en una cámara de tortura de ¿qué pasaría si? ¿Alguna vez has sentido que te perdiste cuando los perdiste? Como si no pudieras recordar quién eras antes. Eso es porque no puedes. Nunca te individuaste, te fusionaste, y ahora la fusión ha sido desgarrada y te quedas sosteniendo piezas que no encajan en ninguna forma reconocible. Esto es lo que Jung llamó la pérdida del alma, cuando proyectamos nuestra vitalidad en otra persona, y luego se van llevándose nuestra fuerza vital con ellos. El dolor es extremo porque no solo estás de luto por ellos, estás de luto por la versión de ti mismo que solo existía en su presencia. El tú creativo, el tú alegre, el tú que se sentía comprendido, todo desaparecido. Y el vacío que queda se siente insoportable, como si te hubieran excavado, vaciado. Como si no hubiera nada dentro de ti que sea real o sólido o tuyo. Esta es la muerte del ego. El falso yo que construiste alrededor de su presencia se está desintegrando y tiene que hacerlo. Porque ese yo nunca fue real. Era una construcción, una fantasía compartida, una proyección. Pero saber eso no hace que duela menos. Jung entendió esto como el viaje del mar nocturno, el descenso a la oscuridad, para recuperar las partes perdidas del ser. Es el patrón mitológico de muerte y renacimiento. El héroe que debe morir para renacer. Y estás en la parte de la muerte, la parte donde todo se desmorona, donde no hay luz, no hay esperanza, solo dolor y confusión, y la terrible pregunta, ¿quién soy sin ellos? Pero aquí está la verdad oculta que Jung sabía. Este dolor es la individuación tratando de suceder. Tu psique te está obligando a reclamar lo que proyectaste, a encontrar dentro de ti mismo las cualidades que viste en ellos. Te hacían sentir creativo. Tienes que encontrar esa creatividad en ti mismo. Te hacían sentir seguro. Tienes que aprender a crear tu propia seguridad. ¿Te entendían? Tienes que aprender a entenderte a ti mismo. Este es el trabajo que la ruptura te está pidiendo. No superarlos, sino volverte completo sin ellos. Y es brutal, porque la conciencia siempre cuesta algo. Y lo que te está costando es la ilusión de que alguien más podría completarte. Nadie te completa. Ese es el cuento de hadas que nos han vendido. La mentira que nos mantiene buscando fuera de nosotros mismos la completitud. Jung pasó su vida tratando de enseñar esto. La completitud viene de la integración, de reclamar la sombra, de retirar nuestras proyecciones, de volvernos conscientes de lo que hemos negado en nosotros mismos.
y la ruptura. La ruptura es el método brutal del universo para forzar esa integración. No elegiste este dolor, pero estás en él ahora. Y el único camino de salida es a través, no alrededor, no por encima, a través del dolor, a través de la rabia, a través del vacío aterrorizante, a través de la noche oscura donde ya no sabes quién eres. Porque al otro lado de esta muerte está el renacimiento. Una versión de ti mismo que es más completa que la que se enamoró. Una versión que no necesita a alguien más para sentirse completa. Esta es la muerte que precede a la transformación y tiene que doler. Porque la conciencia siempre requiere sacrificio. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este dolor es la puerta? Lo séptimo, y esto es raro. Es lo que sucede cuando dos empáticos despiertan, cuando se individuan, cuando aman conscientemente. Este es el Mysterium Conjunctionis del que Jung escribió en su trabajo posterior. El matrimonio alquímico, no fusión, no codependencia, sino dos seres completos parados lado a lado. Todavía sienten profundamente, todavía perciben las emociones del otro, pero ahora no se ahogan en ellas. Hay límites, contenedores, espacio entre ustedes donde cada persona puede respirar. Están luchando y lo sientes, pero en lugar de intervenir para rescatar preguntas, ¿qué necesitas ahora? A veces la respuesta es presencia, a veces es espacio, y confías en que ellos sepan la diferencia. No hay culpa, no hay pánico por abandono, solo confianza. O estás pasando por algo difícil. Ofrecen ayudar, pero no lo toman personal cuando dices, necesito procesar esto solo primero. Porque entienden, el amor no es sobre borrar la soledad, es sobre honrarla. Esto es lo que Jung quiso decir cuando dijo que el encuentro de dos personalidades crea transformación. Pero la transformación no es fusión, es individuación mutua. Dos personas volviéndose más ellas mismas en proximidad la una con la otra. La empatía permanece. Pero ahora tienes sabiduría. Puedes sentir su dolor sin cargarlo, preocuparte por su lucha sin arreglarlo, amarlos sin perderte. ¿Te das cuenta? El amor no significa disolverse el uno en el otro. Significa pararse lo suficientemente cerca para tocar, pero lo suficientemente separados para ver claramente. Ríen y tú ríes con ellos, pero tu alegría no depende de la suya. Están tristes y sostienes el espacio, pero su tristeza no se convierte en la tuya. Esta es la diferenciación. La cosa que Jung sabía que era esencial, pero que tan pocas personas logran. La capacidad de estar en conexión profunda mientras se mantiene la individualidad. Y es difícil, porque cada instinto tira hacia la fusión. Cada herida de la infancia dice, si los dejo ser separados me dejarán. Pero la paradoja de la intimidad es esta. Cuanto más te individuas, más profundamente puedes amar. Porque finalmente eres lo suficientemente completo para encontrarlos. No como un niño herido buscando rescate, sino como un adulto consciente capaz de una relación real. Este tipo de amor no sucede por accidente. Requiere trabajo. Trabajo de sombra de Carl Jung. Trabajo de límites. La práctica diaria de preguntar, ¿esto es mío o de ellos? ¿Estoy amando o evitando? ¿Estoy presente o actuando? Cuando Jung escribió sobre los arquetipos de Carl Jung, los patrones universales en la psique, entendió que el arquetipo del amante no es sobre encontrar tu media naranja, es sobre volverte lo suficientemente completo para pararte junto a otra persona completa. Este es el amor como trabajo de conciencia, no comodidad, no completitud, sino despertar mutuo. Los ves claramente ahora, no como tu salvador, no como tu espejo, sino como ellos mismos, separados, completos, bellamente otros, y ellos te ven de la misma manera. ¿Te das cuenta?
Esto es lo que el amor se suponía que fuera todo el tiempo. No dos mitades haciendo un todo, sino dos todos creando algo que ninguno podría solo. Este es el amor más raro. No porque sea perfecto, sino porque es real. Y real significa consciente. Consciente significa que cada persona hace su propio trabajo. Dos árboles creciendo lado a lado. Raíces entrelazadas bajo tierra, pero ramas alcanzando separadamente hacia su propia luz. Esto es lo que es posible. No garantizado, no fácil, pero posible. Si ambas personas están dispuestas a despertar. Entonces, ¿cómo vives esto realmente? ¿Cómo amas conscientemente cuando cada instinto tira hacia la fusión? La primera práctica es la diferenciación emocional. Cada día haces una pausa y te preguntas, ¿esta emoción es mía o estoy cargando la suya? Esto no es frialdad, no es desapego, es precisión. Y la precisión en el amor es un acto de cuidado para ellos y para ti mismo. Te despiertas sintiéndote pesado. Antes de revisar tu teléfono, antes de alcanzarlos, te sientas contigo mismo durante 5 minutos. Siente tu cuerpo. Nota tu línea base. Luego, cuando los ves más tarde y percibes su ansiedad, tienes un punto de referencia. Puedes decir, oh, esto no es mío, esto es suyo. Y esa conciencia lo cambia todo. Porque ahora puedes reconocer su lucha sin absorberla. Veo que estás teniendo un momento difícil. Estoy aquí, pero no voy a cargar esto por ti. Suena simple, pero para empáticos es revolucionario. Porque has pasado toda tu vida creyendo que amar significa asumir el dolor de otras personas. Pero Jung entendió, y esto es central en toda su psicología humana. No puede sanar por poder. Cada persona debe enfrentar su propia sombra, caminar su propio camino hacia la completitud. Cuando practicas la diferenciación emocional, no los estás abandonando. Los estás amando claramente, viéndolos como capaces, confiando en ellos con su propio proceso, y estás protegiendo tu propia energía, tu propia claridad emocional, tu propio sentido del ser. Comienza pequeño. Práctica matutina. 5 minutos sentándote contigo mismo antes de interactuar con cualquier otra persona. Nota lo que sientes sin explicación. Solo presencia. Durante el día, cuando surge una emoción fuerte, haz una pausa. Pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Esta respuesta es proporcional a lo que acaba de suceder? ¿O estoy captando algo que no es mío? Práctica nocturna. Escribe en tu diario por separado, incluso si viven juntos. Escribe sobre tu día tus sentimientos, tus pensamientos, no como pareja, como individuos. Esta práctica de desarrollo personal a través de la conciencia emocional crea el contenedor que necesitas para amar sin perderte. No es dramático, no es un gran gesto romántico, es soberanía silenciosa. El acto diario de permanecer conectado contigo mismo mientras permaneces conectado con ellos. Y con el tiempo algo cambia. Amas más libremente porque no tienes miedo de la disolución. Puedes ir profundo porque sabes cómo volver a ti mismo. Esto es lo que Jung practicó en su propia vida, lo llamó imaginación activa. Separar el ego de los complejos autónomos. Saber dónde termina el yo y comienza el otro. Para empáticos es el mismo principio. Separa tu centro emocional del de ellos, no para desconectar, sino para relacionarte claramente. Esta es la sanación del alma silenciosa, no a través de fusionarse, sino a través de la presencia consciente. La segunda práctica es aprender a hablar con verdad, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Jung creía que el diálogo es cómo los opuestos se integran. Para empáticos, esto significa convertir el conflicto en trabajo sagrado. Practicas decir, siento emoción. Necesito necesidad. No porque estés equivocado, sino porque esta es mi verdad. Al principio esto se siente imposible.
Puedes ver exactamente cómo caerán tus palabras. Puedes sentir su dolor potencial antes de siquiera hablar. Así que cada instinto dice, no lo hagas, protégelos, permanece en silencio. Pero la protección es solo control usando una máscara compasiva. Dicen algo despectivo sobre tu trabajo. Viejo patrón. Trágalo. Permanece en silencio. Resiente más tarde. Deja que se acumule. Nuevo patrón. Cuando dijiste eso, me sentí invisible. No estoy diciendo que quisiste lastimarme. Solo estoy nombrando mi experiencia. Pueden ponerse a la defensiva. Está bien. No eres responsable de manejar su reacción. Solo eres responsable de tu verdad. Y esto es lo que sucede cuando practicas esto. La relación se vuelve real, no cómoda, no tranquila, pero auténtica. Comienzas a confiar en que puedes hablar, y la relación resistirá. Que la honestidad no destruirá la conexión, la profundiza. Esto es agonizante al principio. Porque has sido entrenado para creer que tus necesidades son demasiado, que tu verdad es demasiado afilada, que hablar es egoísta. Pero Jung entendió. El silencio no es paz, es solo ruptura retrasada. El trabajo es aprender a decir las cosas difíciles gentilmente. Sostener tu verdad sin convertirla en arma. Ser honesto sin ser cruel. Necesito más tiempo a solas. No tiene que ser una acusación, es solo información. Una necesidad, algo que estás nombrando para que puedas ser satisfecho. Me sentí herido cuando cancelaste nuestros planes. No es un ataque, es vulnerabilidad. Una invitación a entender tu mundo interno. Comienza con verdades pequeñas. Practica con cosas que se sientan de menor riesgo. Construye el músculo de la honestidad antes de abordar lo grande. Y nota, ¿qué sucede en tu cuerpo cuando hablas con verdad? A menudo hay una liberación, una ligereza, como si hubieras estado conteniendo la respiración y finalmente exhalaras. Esa es la integración sucediendo, el consciente y el inconsciente alineándose. Ya no hay división entre lo que sientes y lo que muestras. Este es el coraje que la conciencia requiere, no el coraje de permanecer en silencio, el coraje de ser real. Y las relaciones reales del tipo que duran, del tipo que transforman, se construyen sobre la verdad, no sobre la actuación. La tercera práctica es la más difícil. Tienes que dejar de intentar salvarlos, incluso cuando puedes sentir su dolor como si fuera tuyo. Esto no significa que dejes de preocuparte, significa que te preocupas sin controlar. Están en crisis. Ataque de pánico. Episodio depresivo. Cada célula de tu cuerpo quiere arreglarlo, hacerlo mejor, quitar el dolor. Nueva respuesta. Estoy aquí, no me voy. ¿Qué necesitas de mí ahora? Quizás necesitan un abrazo. Quizás necesitan que te sientes en silencio cerca mientras procesan. Quizás necesitan espacio. Los dejas liderar. Confías en su proceso. Esto va en contra de todo para lo que los empáticos han sido condicionados a creer. Has sido recompensado toda tu vida por ser el ayudante, el que percibe lo que la gente necesita antes de que lo pida, el que hace que todo esté bien. Pero el principio de individuación de Jung es claro. El ser emerge a través de la lucha. Cuando quitas la lucha de alguien, previenes su crecimiento. Tienen que enfrentar su propia sombra, caminar a través de su propia noche oscura, encontrar su propio camino hacia la completitud. Y tu papel no es salvador, es testigo. Y presenciar es trabajo sagrado. Te paras a su lado sin cargarlos, sostienes el espacio sin llenarlo, confías en ellos incluso cuando dudan de sí mismos. ¿Has notado el alivio cuando dejas de cargar su peso emocional? Ese alivio no es frío ni egoísta. Es como se siente la libertad en el amor. Libertad de la carga imposible de ser responsable de la felicidad de alguien más.
porque eso es lo que realmente es el patrón del rescatador. Una forma de decir, no confío en que puedas manejar tu vida, así que lo haré por ti. Y eso no es amor, es miedo. Miedo de que si enfrentan su dolor solos, se den cuenta de que no te necesitan. Pero aquí está la verdad. Las personas no necesitan rescatadores. Necesitan personas que crean en su capacidad de sanarse a sí mismas. Cuando dejas de rescatar, sucede algo milagroso. Se vuelven más capaces, más resilientes, más completos. Porque ya no los estás infantilizando. Los estás tratando como el adulto capaz que son. Y para ti recuperas tu energía, tu vida, la parte de ti que se perdió en el papel de cuidador eterno. Así es como el amor se vuelve real, no arreglándolos, confiando en que se arreglen a sí mismos. La cuarta práctica es tiempo aparte, separación consciente. Suena como retirada, pero es como te mantienes completo. Una vez a la semana tomas un día completo solo, sin mensajes de texto, sin comunicarse, solo tú. Al principio la ansiedad es intensa. Sientes que los estás abandonando o te están abandonando. El enredo es tan profundo, la separación se siente como muerte. Pero entonces algo cambia. Recuerdas quién eres fuera de nosotros. Tu ritmo, tus pensamientos, tu energía cuando no está mezclada con la de ellos. Das un paseo y notas que no estás preocupado por ellos. Lees un libro y te pierdes completamente. Creas algo solo porque te trae alegría, y cuando vuelven a estar juntos, estás más lleno, más presente. Porque no has estado filtrándote en su campo emocional toda la semana. Jung practicó esto en su propio matrimonio, períodos de soledad, para prevenir la fusión. No porque la relación estuviera fallando, sino porque la individuación lo requiere. Este es el principio detrás del libro rojo de Carl Jung. Su viaje personal al inconsciente requirió retirarse del mundo externo. Tuvo que separarse del colectivo para encontrar su propia psique. En las relaciones es lo mismo. No puedes dar lo que no tienes. Si te pierdes en la fusión, no tienes nada que ofrecer. La práctica de la soledad no es sobre crear distancia de ellos, es sobre crear cercanía contigo mismo. Y paradójicamente eso hace que la relación sea más fuerte, porque no son dos mitades aferrándose desesperadamente. Son dos personas completas eligiendo estar juntas. Comienza pequeño si lo necesitas, unas horas solo, luego una mañana, luego un día completo. Deja que la ansiedad surja y pase. Lo hará. Y nota. ¿Qué descubres sobre ti mismo en esa soledad? ¿Qué emerge cuando no estás actuando el papel de pareja? Ese eres tú real. El que fue enterrado. El que la individuación te está pidiendo reclamar. Así es como amas sin perderte, recordando una y otra vez que existes por separado, bellamente, completamente, solo. La quinta y última práctica es ser dueño de tu sombra, cada día, sin excepción, la enseñanza central de Jung. La sombra no es malvada. Son las partes de ti mismo que rechazaste porque no encajaban con tu persona. Para empáticos enamorados, la sombra a menudo se ve como necesidad. Control, resentimiento, rabia, celos y miedo. Te han enseñado que estas emociones te hacen menos espiritual, menos evolucionado, menos digno. Pero Jung sabía negar la sombra la hace más fuerte. No desaparece, festera, erupciona, te controla desde la oscuridad. La práctica. Cuando sientes algo incómodo te vuelves hacia ello en lugar de alejarte. Sientes celos cuando mencionan a un ex. Respuesta antigua. ¿Vergüenza? No debería sentir esto. Soy mejor que esto, estoy evolucionado. Nueva respuesta. Siento celos. Está bien. ¿Qué hay debajo de eso? Miedo de ser reemplazado. Inseguridad sobre mi valor. Lo escribes. No actúas sobre ello.
No lo proyectas en ellos. Te sientas con ello hasta que revele su sabiduría, porque cada emoción sombra lleva información. Los celos señalan dónde te sientes inseguro. La rabia te muestra dónde tus límites fueron violados. El resentimiento revela dónde has estado sacrificándote. La sombra no es el problema. Negarla lo es. Y en relaciones entre empáticos, el trabajo de sombra de Carl Jung se vuelve esencial. Porque cuando no eres dueño de tu oscuridad, la proyectas. Ves en ellos lo que te niegas a ver en ti mismo. Ellos se convierten en el necesitado, el enojado, el que no puede soltar. Y tú puedes quedarte en la persona del empático evolucionado que lo tiene todo resuelto. Pero Jung entendió. Nunca somos tan luminosos como pretendemos. Y las relaciones son el espejo que nos muestra nuestra oscuridad negada. Esta práctica de integrar la sombra, de hacer consciente el inconsciente, es el corazón de la sanación emocional. No trascender tu humanidad. Abrazarla. No se supone que estés más allá de los celos. Se supone que seas honesto sobre ellos. No se supone que nunca sientas rabia. Se supone que sepas de dónde viene. Este es el gran trabajo al que Jung dedicó su vida. Hacer consciente la oscuridad. No destruirla. No elevarse por encima de ella. Integrarla. Y cuando haces este trabajo, cuando dejas de rechazar partes de ti mismo, sucede algo milagroso. Dejas de necesitar que tu pareja te haga completo. Porque ya eres completo. Luz y sombra. Consciente e inconsciente. Humano y esforzándote. Todo ello. Sostenido. Integrado. Real. Así es como el amor se convierte en transformación. No siendo perfecto, sino siendo brutal, bellamente completo. Tu conciencia siempre es la última en saber. Si has llegado hasta aquí, si has sentido el reconocimiento, la incomodidad, la verdad aterrizando en tu cuerpo, ya has comenzado a cambiar. Podrías pensar que todavía estás atrapado en los viejos patrones, todavía fusionándote, todavía rescatando, todavía en silencio, todavía perdido en la amplificación. Pero algo ha cambiado. La conciencia está aquí ahora. Y la conciencia, ese es el primer movimiento hacia la completitud. Jung entendió esto mejor que nadie. La psique sabe antes que el ego. Tu inconsciente te ha estado preparando para esto todo el tiempo. El dolor que has sentido en estas relaciones no era castigo. Era la integración tratando de suceder. Tu alma exigiendo que te vuelvas consciente. La soledad cuando se fueron. Era la individualidad emergiendo de la fusión, el espacio abriéndose para que existas por separado. La intensidad que se sentía como ahogarte. Era la función trascendente, el intento de tu psique de dar a luz algo nuevo a través de la colisión de dos mundos inconscientes. Nada fue desperdiciado. Nada estuvo mal. Todo fue parte del viaje hacia la conciencia. Quizás te viste en una de estas 7 cosas. Quizás en todas. Quizás algo más, completamente algo sin nombre, pero profundamente familiar. Quizás reconociste la amplificación emocional, la forma en que la alegría y el dolor se vuelven insoportables cuando se magnifican a través de la presencia de otra persona. Quizás sentiste la velocidad de la conexión, la proyección, la forma en que te enamoraste de tu propia alma reflejada en sus ojos. Quizás conoces la disolución de límites, la lenta desaparición del yo en nombre del amor, la confusión de dónde terminas y dónde comienzan. Quizás has vivido el silencio, las palabras que tragaste para mantener la paz mientras la guerra se construía dentro. Quizás has sido el rescatador agotado por intentar salvar a alguien que nunca pidió ser salvado. O el que está siendo rescatado, sofocado por soluciones cuando todo lo que necesitabas era presencia.
Quizás has sentido la fractura, la muerte del alma de perder a alguien que cargaba partes de ti que habías olvidado cómo acceder solo. O quizás, solo quizás has vislumbrado la posibilidad, el amor despierto, el encuentro consciente, dos personas completas paradas lado a lado amando sin perderse. Donde quiera que estés en este viaje, Jung te diría esto: no estás fallando. Esto es individuación. Esto es la psique, haciendo lo que vino aquí a hacer. Cada patrón que has vivido te está enseñando lo que viniste aquí a aprender. Y la enseñanza no está completa hasta que te vuelves consciente. Jung no prometió felicidad. No prometió que el amor duraría para siempre o que la persona correcta te completaría. Prometió algo más profundo: completitud. Y la completitud no es cómoda, no es tranquila, no es el cuento de hadas que nos vendieron. Es la integración de sombra y luz, el matrimonio de consciente e inconsciente, el trabajo duro, desordenado, hermoso de volverse real. Amar a otro empático, otra persona que lo siente todo, es una de las iniciaciones más intensas que la psique puede ofrecer. Te obliga a enfrentar lo que has estado evitando. Tus propias profundidades, tus propias sombras, tu propia necesidad de ser completo antes de poder realmente dar. Y ya sea que este amor dure para siempre o termine mañana, el trabajo que te ha pedido eso permanece. Eso se convierte en ti. El objetivo de la vida no es encontrar la relación perfecta. El objetivo es convertirte en el tipo de persona que puede amar conscientemente, con límites y empatía, sintiendo y sabiendo. Presencia y espacio, sombra y luz. Este es el trabajo. Y ya lo estás haciendo. Si algo de esto resonó contigo, si te viste en estos patrones, si algo aterrizó que necesitabas escuchar, házmelo saber en los comentarios. Dime cuál de las 7 golpeó más fuerte. Comparte tu propia experiencia. Porque este trabajo no está destinado a hacerse solo. Incluso los empáticos necesitan testigos. Incluso los buscadores necesitan comunidad. Y si quieres profundizar más en la psicología profunda de Jung, en el camino de la individuación, en las prácticas que hacen posible la conciencia, suscríbete. Esto es solo el comienzo. Estamos explorando el mapa del alma juntos. Y hay mucho más por descubrir. Gracias por confiarme 50 minutos de tu atención. Eso no es nada, eso es sagrado. Y que el trabajo que estás haciendo, este trabajo silencioso, difícil, hermoso de volverte completo, continúe desplegándose de formas que aún no puedes ver. La sanación no es sobre volverse bueno, es sobre volverse completo. Y el amor es como el alma recuerda.